La verdad no se escribe en testamentos, se esconde en secretos que solo el corazón puede descifrar. ¿Quieres descubrir el más oscuro de todos? Suscríbete ahora. La mansión estaba en silencio, pero el aire vibraba con secretos. Las paredes de mármol, testigos mudos de décadas de mentiras, parecían contener la respiración. Esa noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara antigua, una criada de manos ásperas y mirada cansada sostuvo entre sus dedos un sobre amarillento que cambiaría para siempre el destino de todos los que habían creído ser la familia legítima. Nadie le había hecho caso en 30 años. Para ellos, ella era solo una sombra que limpiaba, servía y desaparecía. Pero en ese instante, mientras sus ojos recorrían líneas escritas en una lengua olvidada, supo algo que ni siquiera los hijos del patriarca conocían. Aquellas palabras estaban escritas para ella, y solo ella podía entenderlas. El abogado, impaciente, exigió una traducción. Los herederos, arrogantes, rieron con desdén. «¿Una sirvienta va a leer el testamento?», burló el primogénito. Pero cuando ella, con voz temblorosa pero firme, comenzó a traducir, el frío de la traición empezó a trepar por las columnas de la sala. Lo que reveló no fue solo una herencia, fue una identidad robada, porque ese hombre, al que todos llamaban padre, no solo la había adoptado en secreto, la había criado como hija en la sombra, mientras su verdadero linaje permanecía enterrado tras capas de vergüenza, amor prohibido y un juramento roto. Y lo más devastador no fue el nombre en el testamento, sino la carta adjunta. Una carta de amor, escrita con tinta desvaída y corazón desgarrado, dirigida a la primera esposa del patriarca, su madre biológica. Una mujer que murió pensando que su hija había sido entregada al olvido, pero no, había sido entregada a la casa de su propio padre. La criada, cuyo nombre real era Isabel, había llegado a la mansión cuando apenas tenía 5 años. Nadie cuestionó su presencia. Decían que era una huérfana recogida por caridad, una niña sin pasado a la que se le permitía vivir bajo el techo de los Delgado a cambio de servicios futuros. Pero lo que nadie sabía era que cada noche, antes de dormir, el patriarca, don Rafael, entraba en silencio a la habitación del desván donde la niña dormía y le susurraba palabras en una lengua extraña, el ladino, el idioma de los sefardíes. Era el mismo idioma en que su madre le cantaba nanas antes de morir. Años después, ya adulta, Isabel había olvidado por qué don Rafael insistía en que aprendiera ese dialecto. Lo consideraba un capricho del anciano, una excentricidad más en una familia llena de tradiciones absurdas. Pero ahora, con el testamento en sus manos, entendió. Aquellas lecciones no eran un juego, eran una llave, y esa llave acababa de abrir una puerta sellada durante décadas. Mientras traducía en voz alta, la sala se fue congelando. Cada palabra era un puñal. Dejo todos mis bienes, tierras, empresas y memoria familiar a mi hija Isabel, nacida del amor verdadero que tuve con Elena. El nombre cayó como una bomba. Elena había sido borrada de los álbumes, de los retratos, de los registros oficiales. Oficialmente, la primera esposa de don Rafael nunca existió, y sin embargo ahí estaba su nombre, escrito con orgullo en el documento final de un hombre que, al morir, decidió decir la verdad. Los herederos quedaron paralizados. La esposa actual, doña Lucía, palideció hasta perder el color. Sus hijos, acostumbrados a vivir en la opulencia, miraron a Isabel como si fuera una intrusa, o peor, como si fuera una amenaza con rostro familiar. Porque ahora veían en sus ojos la misma mirada intensa, la misma línea de la mandíbula, el mismo fuego que tenía don Rafael cuando tomaba decisiones que nadie podía discutir. Pero lo que nadie esperaba era lo que venía después. Tras la cláusula de la herencia había un sobre sellado con cera negra. Dentro, una carta, no escrita al abogado ni a los herederos, sino a Elena, su primer amor,
y aunque ella ya no estaba viva, la carta estaba escrita como si aún pudiera leerla. Mi Elena, perdóname por no haberte protegido, perdóname por no haberte traído a casa, pero no perdono a quienes te arrebataron de mis brazos, y por eso nuestra hija heredará lo que tú nunca pudiste tener, mi nombre, mi honor y mi verdad. La revelación sacudió los cimientos de la familia Delgado. Doña Lucía, la segunda esposa, se levantó de su silla con una elegancia forzada, pero sus manos temblaban tanto que las perlas de su collar se entrechocaron como dientes castañeteando de miedo. «Esto es una farsa», murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Porque en el fondo, ella siempre supo que Elena existió, no como un rumor, sino como una sombra que acechaba cada rincón de la mansión. Había visto cómo don Rafael se ausentaba sin explicación cada 14 de abril, el aniversario de la muerte de su primera esposa, y regresaba con los ojos enrojecidos y un ramo de violetas secas. Los hijos de Lucía, Valeria y Sebastián intercambiaron miradas de pánico. Valeria, la mayor, apretó los puños bajo la mesa. Había planeado su boda en el jardín principal de la finca. Ya había elegido el menú, los músicos, incluso el tono exacto del champán. Todo eso se desvanecía si una simple criada se convertía en la dueña de todo. Sebastián, más frío pero no menos ambicioso, ya calculaba en silencio cómo desacreditar a Isabel. ¿Pruebas de ADN? ¿Certificados de nacimiento?, preguntó con una sonrisa afilada. Pero el abogado negó con la cabeza. El testamento incluye documentos notariales sellados en 1987. Todo está en orden. Mientras tanto, Isabel permanecía en silencio, aún aferrada al testamento. No por orgullo, sino porque sus piernas no le respondían. Cada fibra de su ser temblaba. No por el dinero, ni por las tierras, sino por el nombre. Por primera vez en su vida, alguien la llamaba hija en un documento oficial. Alguien reconocía que no era un error, ni una carga, ni un capricho de caridad. Era la hija de un hombre que la amó en secreto, pero la amó con una lealtad que sobrevivió incluso a la muerte. En los pasillos de la mansión, los sirvientes cuchicheaban. Algunos la miraban con admiración, otros con envidia, pero todos con respeto renovado. La cocinera, que la había criado casi tanto como la propia casa, lloró en silencio al escuchar la noticia. «Siempre supe que era especial», susurró mientras secaba una lágrima con el delantal. Tenía los mismos ojos que él cuando miraba el retrato de la señora Elena. Pero el mayor impacto no vino de los vivos, sino de los muertos, porque la carta de amor adjunta no solo era una declaración romántica, era una confesión. Don Rafael revelaba que Elena no había muerto por una enfermedad, como se dijo públicamente. Fue envenenada, y quien ordenó el crimen era alguien que aún caminaba por esa misma casa. La habitación se sumió en un silencio tan denso que parecía tangible. Las palabras de la carta, dulces al principio, luego escalofriantes, habían caído como una maldición antigua. Elena no murió de fiebre, leía Isabel con voz quebrada. Murió porque alguien temía lo que su regreso significaría para el poder en esta casa. Alguien que hoy sonríe a mi lado en las cenas, que besa mis mejillas en Navidad y que una vez vertió gotas de ajenjo en su té. El aire se volvió venenoso. Los retratos en las paredes parecían observar con ojos acusadores. Doña Lucía se desplomó en su silla, pero no de debilidad, de culpa. Su rostro, antes altivo, se deshizo en una máscara de pánico. No negó, no gritó, solo susurró, casi para sí misma. Era joven, estaba desesperada. Él nunca me miró como la miraba a ella. Fue suficiente. En esa confesión espontánea todos entendieron. Lucía no solo sabía quién mató a Elena, ella lo había ordenado.
Y don Rafael, en lugar de entregarla a la justicia, la mantuvo a su lado, no por amor, sino por una venganza más cruel: hacerla vivir con el fantasma de su crimen todos los días. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo era la hija legítima, era la hija de una mujer asesinada por la mujer que la crió como rival invisible. Cada cena, cada órdenes secas, cada mirada de desprecio que había recibido de Lucía no eran solo por su estatus de sirvienta, eran por el odio acumulado hacia la hija de la mujer a la que envidiaba hasta la médula. Los hijos de Lucía no supieron cómo reaccionar. Valeria, con lágrimas de rabia, gritó: «¡Mamá, di que no es cierto!». Pero Lucía no respondió. Solo se cubrió el rostro con las manos, como si así pudiera borrar décadas de engaño. Sebastián, en cambio, se levantó lentamente, caminó hacia la puerta y la cerró con llave. «Nadie sale de esta sala hasta que esto se resuelva», dijo con una calma aterradora. Sus ojos ya no veían a Isabel como una heredera, la veían como una amenaza que debía eliminarse. Pero lo más inquietante no fue la confesión, fue lo que vino después en la carta. Don Rafael escribía: «Si lees esto, Isabel, es porque ya no estoy para protegerte, pero dejé pruebas, y están escondidas donde solo tú sabrías buscar, en el lugar donde me pediste con 5 años que te enseñara a leer en ladino». Isabel palideció. Sabía exactamente a qué lugar se refería: el armario de los espejos rotos, en el ala este, donde solía esconderse de los gritos de Lucía. El armario de los espejos rotos no era solo un escondite infantil, era un lugar maldito en la mansión. Según las leyendas del servicio, allí se reflejaban las almas de quienes habían muerto con secretos sin confesar. Nadie se atrevía a entrar. Pero Isabel, con el corazón martilleando contra sus costillas, caminó por el pasillo oscuro sin dudar. Cada paso crujía en el suelo de madera como un eco del pasado. Detrás de ella, los herederos la seguían a distancia con mezcla de miedo y codicia. Incluso Sebastián, con su habitual frialdad, no podía evitar mirar de reojo los espejos empañados. Al abrir la puerta del armario, una ráfaga de aire helado salió como si el lugar hubiera estado sellado por siglos. Entre los fragmentos de cristal colgaban viejos vestidos de Helena, intactos, como si esperaran a una dueña que nunca regresaría. Pero lo que atrajo la mirada de Isabel fue un pequeño libro encuadernado en cuero, escondido tras un espejo suelto. Lo reconoció al instante. Era el cuaderno de gramática ladina que don Rafael le había dado cuando era niña. En la primera página, una frase escrita con su propia letra infantil: «Papá, enséñame a leer los secretos». Al abrirlo, encontró hojas intercaladas con documentos oficiales, actas notariales y fotografías. Una de ellas mostraba a Helena sosteniendo a una bebé recién nacida. Ella. Pero lo más impactante fue una carta sellada por un juez, fechada 2 semanas antes de la muerte de Helena, en la que se declaraba que el matrimonio con Lucía era nulo, porque aún estaba vigente el primero. Es decir, Lucía nunca fue legalmente la señora Delgado, y sus hijos nunca fueron herederos legítimos. Isabel contuvo el aliento. Todo lo que creía saber sobre su lugar en el mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. No era una hija secreta, era la única hija legítima. Y Lucía no solo había asesinado a su madre, había vivido 30 años usurpando un título, una fortuna y una identidad que nunca le pertenecieron. En ese momento, Sebastián intentó arrebatarle el cuaderno. «Eso no te pertenece», gritó, pero Isabel se giró con una autoridad que nadie le había visto antes. «Sí me pertenece», dijo con voz clara, helada, segura, «porque soy Isabel Delgado, y esta casa, y todo lo que hay en ella, es mío por derecho de sangre y ley». Los sirvientes congregados en el pasillo contuvieron el aliento. Alguien murmuró:
La matriarca ha regresado. La palabra matriarca resonó en los pasillos como un trueno lejano, pero con eco eterno. Por primera vez en décadas, alguien nombraba a una mujer como dueña legítima de la casa Delgado. Isabel no reaccionó con euforia ni venganza inmediata. En cambio, cerró el cuaderno con delicadeza, como si cerrara una herida antigua, y miró a Lucía no con odio, sino con una tristeza profunda. «Tú me criaste entre humillaciones», dijo, «pero nunca me diste un nombre, y ahora me lo ha devuelto el hombre que más amaste y más odiaste». Lucía no respondió, solo se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo como una reina derrocada por su propia culpa. Sus hijos la miraban con horror, como si la vieran por primera vez sin las máscaras del poder y la elegancia. Valeria rompió en sollozos. ¿Todo fue mentira? Nuestros títulos, nuestras fiestas, nuestra vida, una farsa. Sebastián, en cambio, apretó los dientes. No importa lo que diga ese papel, esta familia no se rinde así como así. Pero la casa ya había elegido su lado. Los sirvientes, en silencio, se colocaron detrás de Isabel, formando una barrera simbólica. La cocinera, la jardinera, el mayordomo que una vez le negó el pan, todos inclinaron la cabeza. No por miedo, sino por lealtad. Porque durante años Isabel había sido la única que les hablaba con respeto, que compartía su comida, que los defendía cuando los demás los trataban como muebles. Ahora ellos la defendían a ella. Isabel caminó hacia el salón principal, donde aún estaba el testamento sobre la mesa de caoba. Tomó un candelabro y lo colocó junto al documento. «Mañana», anunció con voz firme, «llamaré a la prensa, al juez testamentario y a los accionistas de las empresas Delgado. Hoy, esta casa duerme con la verdad por primera vez en 30 años». Y con eso, apagó las luces del salón, dejando a Lucía y sus hijos en la penumbra, como sombras de un pasado que ya no tenía lugar. Pero mientras todos se retiraban, una figura se mantuvo en las sombras del jardín. Era el abogado, y en su rostro no había sorpresa, sino satisfacción, porque él también tenía un secreto. Y ese secreto estaba escrito en una página del testamento que Isabel aún no había leído. El abogado, don Fernando Márquez, había servido a la familia Delgado durante más de 40 años. Era conocido por su discreción, su elegancia y su lealtad inquebrantable a don Rafael. Pero lo que nadie sabía era que, antes de ser abogado, había sido el mejor amigo de Elena, compañero de infancia, confidente y primer amor no correspondido. Cuando Elena se casó con Rafael, Fernando guardó su corazón en un cajón y dedicó su vida a protegerla desde las sombras, incluso después de su muerte. Fue él quien redactó el testamento en ladino, siguiendo las instrucciones precisas de don Rafael. Fue él quien custodió los documentos ocultos en el armario. Y fue él quien, la noche anterior a la lectura del testamento, decidió que Isabel ya estaba lista, no solo para heredar, sino para reconstruir lo que fue destruido. Pero había una cláusula final, escrita a mano por don Rafael en la última hoja, que decía: si Fernando considera que Isabel no está preparada, que guarde el último secreto. Pero si ve en ella el fuego de su madre, que le entregue la llave del sótano. Esa noche, mientras todos dormían, Fernando llamó suavemente a la puerta del cuarto de Isabel. Ella, despierta y alerta, lo hizo pasar. Sin mediar palabra, le entregó una llave de hierro forjado, oxidada por el tiempo. Tu padre me dijo que si alguna vez veía en tus ojos lo que vi esta noche, debía darte esto. Isabel la tomó, reconociendo al instante la forma. Era la llave del sótano prohibido, un lugar del que ni siquiera los sirvientes más antiguos hablaban. Se decía que allí abajo había cámaras selladas desde la época de la Guerra Civil.
Al bajar las escaleras de piedra, con una vela temblorosa en la mano, Isabel encontró algo que jamás imaginó. No eran tesoros ni documentos. Era un estudio fotográfico completo, intacto. Sobre una mesa, cientos de fotos de Elena. Pero no fotos comunes. Eran retratos de ella embarazada, riendo, escribiendo cartas, abrazando a un hombre joven, el mismo Fernando. Y en el centro, un sobre dirigido a Isabel con una única palabra: perdón. Al abrirlo, encontró una carta de Fernando. Tu madre no murió por el veneno de Lucía. No del todo. Estaba enferma, sí, pero eligió no curarse. Dijo que si tenía que vivir en una casa donde su amor era un secreto, prefería irse con dignidad. Pero antes me hizo jurar que te protegería, y lo hice, a mi manera. Ahora tú decides. ¿Usarás esta verdad para destruir o para sanar? Isabel permaneció en el sótano hasta el amanecer. Las fotos, las cartas, los recuerdos intactos de una madre que eligió la muerte antes que la sumisión. Todo le pesaba en el pecho como una corona de espinas, pero también le daba fuerza, porque en cada imagen Elena sonreía con los ojos llenos de luz, como si supiera que su hija algún día caminaría por ese mismo lugar, descifrando su legado no con rabia, sino con amor. Al salir, no fue la misma mujer que bajó aquella noche. Ya no era la criada silenciosa, ni siquiera la heredera sorprendida. Era la matriarca. Y su primer acto no fue despojar a nadie, sino convocar a todos en el salón al alba. Lucía llegó con paso tembloroso, sus hijos con miradas desafiantes, los sirvientes con los corazones en vilo. Isabel se paró frente al retrato de Elena, ahora colocado en el lugar de honor, y habló sin alzar la voz. No voy a entregar a Lucía a la justicia, anunció. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Porque mi madre no quería venganza, quería paz, pero a cambio, Lucía abandonará esta casa hoy, sin fortuna, sin título, sin nombre. Vivirá el resto de sus días con lo que el mundo le dé, como mi madre tuvo que hacer. Lucía no protestó, solo asintió con lágrimas silenciosas y se fue con una maleta pequeña, vestida como una desconocida. Valeria y Sebastián, privados de su estatus, suplicaron clemencia, pero Isabel no cedió. Pueden quedarse, dijo, pero no como herederos, como empleados. Si quieren vivir bajo este techo, trabajarán, aprenderán lo que es servir antes de mandar. Fue una humillación o una redención, solo el tiempo diría cuál. Esa misma tarde, Isabel llamó a una conferencia de prensa, no para anunciar una guerra familiar, sino para presentar la Fundación Elena Delgado, dedicada a mujeres víctimas de violencia y olvido. Mi madre fue borrada de la historia, dijo frente a las cámaras, pero su nombre ya no será un secreto, será un faro. Y mientras hablaba, Fernando, desde las sombras del jardín, sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Porque en ese momento supo que el juramento estaba cumplido. Meses después, la mansión Delgado ya no era el símbolo de opresión y secretos que alguna vez fue. Las puertas, antes cerradas a extraños, ahora se abrían cada semana para albergar talleres de escritura para mujeres, exposiciones de arte con obras de artistas olvidadas y lecturas de poesía en ladino, el idioma del amor y la resistencia. Isabel, con su vestido sencillo y su mirada serena, caminaba entre las salas no como dueña, sino como guardiana. Había heredado una fortuna, sí, pero lo más valioso que recibió fue una historia que merecía ser contada. Los antiguos sirvientes ahora eran parte del consejo de la fundación. La cocinera enseñaba recetas sefardíes a niñas huérfanas. El jardinero cultivaba un jardín con las flores favoritas de Elena. Hasta los hijos de Lucía, tras semanas de resistencia, comenzaron a encontrar propósito en el trabajo honesto. Valeria, sorprendentemente,
descubrió un talento para la organización de eventos benéficos. Sebastián, más reservado, se encargó de la contabilidad, y aunque nunca pidió perdón con palabras, su lealtad silenciosa hablaba más fuerte que cualquier disculpa. Pero el verdadero milagro ocurrió en la memoria colectiva. Lo que antes era un escándalo familiar se convirtió en un símbolo de justicia restaurativa. Las escuelas locales incluyeron la historia de Elena en sus programas de historia oral. Los periódicos escribieron artículos titulados «Cuando una sirvienta se convierte en matriarca y salva a una familia entera». Isabel nunca buscó fama, pero su nombre comenzó a resonar como sinónimo de dignidad recuperada. Fernando, el abogado, se retiró oficialmente, pero visitaba la mansión cada domingo. Se sentaba en el jardín con Isabel, tomando té bajo el roble donde Elena solía leer. ¿Arrepentida?, le preguntó una vez. Ella negó con una sonrisa triste. No, solo consciente. El poder no es tener todo, es decidir qué hacer con la verdad. Él asintió. Sabía que Elena habría estado orgullosa. Sin embargo, en medio de tanta paz, algo inquietaba a Isabel. Porque en una de las últimas cartas de su padre, había una frase que no entendía del todo. El testamento no termina con la herencia, termina con la semilla. Ella había asumido que se refería a ella, pero una noche, mientras ordenaba los archivos del sótano, encontró un sobre con su nombre y una fecha de nacimiento diferente a la suya. El sobre contenía un acta de nacimiento de una niña llamada Sofía Delgado, nacida 3 años después de la muerte de Elena. Madre, desconocida. Padre, Rafael Delgado. Isabel sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Una hermana? ¿Otra hija secreta? Las manos le temblaron al revisar los documentos adjuntos. Había una carta firmada por una monja de un convento en Toledo. La niña fue dejada en nuestra puerta con una nota que decía: «Cuiden de ella, es la hija de mi arrepentimiento», y al dorso la inconfundible caligrafía de don Rafael. Isabel no perdió tiempo. Viajó al convento, donde una anciana monja la recibió con una sonrisa triste. «Sofía ya no está aquí», dijo. «Se fue hace años, pero dejó algo para quien viniera buscándola». Le entregó un diario. En la primera página, una joven escribía: «Si algún día lees esto, hermana, sé que me buscaste, porque solo una hija de Rafael Delgado sabría que existo». Sofía había crecido sabiendo que tenía una hermana mayor, la hija legítima, la que heredaría todo, pero jamás la culpó. «Al contrario, ella es la que debe llevar el nombre», escribía. «Yo solo quiero saber que Elena no fue olvidada. Lo más impactante fue la última entrada. Estoy enferma. No sé si viviré para ver tu rostro, pero si encuentras este diario, por favor, planta un almendro en el jardín de la mansión. Así, aunque yo no esté, mi raíz seguirá viva junto a la tuya». Isabel regresó a casa con el diario apretado contra el pecho. Al día siguiente, plantó el almendro junto al roble de Elena y bajo su sombra colocó una placa de mármol con 2 nombres: Elena y Sofía Delgado. Porque la verdadera herencia no eran las tierras ni las empresas, era reunir lo que el silencio había separado. La matriarca ya no era solo una mujer, era un legado, y en cada rama del almendro, en cada página del diario, en cada risa de las niñas que ahora corrían por los pasillos de la mansión, vivía la prueba de que ningún secreto es eterno cuando el amor decide hablar. Si esta historia te conmovió, te sorprendió o te hizo reflexionar, no te vayas todavía, porque en Los secretos de la matriarca, cada episodio es una puerta a un mundo donde los silencios gritan, los testamentos mienten y las mujeres se levantan para reclamar lo que les pertenece. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a miles de espectadores que ya descubrieron que la verdad siempre tiene un acento femenino.
Y si crees que esta historia merece ser contada, dale like, porque cada clic es una semilla y juntos estamos plantando un bosque de secretos revelados.